Gloria a Dios. Les invito a que abran las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 13, versículos del 1 al 7. Amén. Gloria a Dios. Y saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de esta hermosa página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Dios les bendiga, amados hermanos, un fuerte abrazo fraternal donde quiera que nos sintonicen. Gloria a Dios. Y esperemos que esta enseñanza sea para edificación, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y también les invito a ustedes, amados hermanos, a que abran las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 7. Si no tienen su Biblia, no se preocupen, solamente presten atención lo que dice la palabra de nuestro Señor. Pero yo les recomiendo, amados hermanos, a que escudriñemos juntamente con la palabra de nuestro Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 7. Amén. Gloria a Dios. Lo vamos a leer todos unidos, amados hermanos, pausadamente, respetando puntos y comas. Dice así la palabra de nuestro Señor. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es capcioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree. No guarda rencor, perdón. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gloria a nuestro Señor. Tomen su lugar, amados hermanos. Quiero compartir el tema titulado La importancia del amor entre la iglesia de Cristo. La importancia del amor entre la iglesia de Cristo. Esta primera carta que el apóstol San Pablo escribe desde Éfeso a los Corintios, amados hermanos, les exhorta duramente por las contiendas, divisiones y desórdenes que tenían en esa congregación. A pesar de que los dones espirituales estaban presentes y la sana doctrina estaba en su lugar, le faltaba el amor. Usted puede ver y analizar que toda la carta a los Corintios, amados hermanos, esa iglesia tenía lo que nosotros no tenemos. Tenía, amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Todos en su mayoría tenían la llenura del Espíritu Santo. En su mayoría, amados hermanos, tenían los dones espirituales, diversos dones espirituales. Había muchos ministerios y reparticiones, hermanos, de ministerios. Podíamos tenerlo todo. Tenían todo esa amada congregación. Pero había una cosa que le faltaba. Ese elemento muy importante era el amor de Cristo. Era el amor los unos con los otros. Esto condujo, amados hermanos, a discordias, exhibiciones de egoísmo y orgullo que plagaron a la iglesia. Pero sobre todo, en el área de los dones espirituales. En vez de que la iglesia procurara, amados hermanos, el amor los unos con los otros, ellos pedían y anhelaban los dones espirituales, pero no para edificar a la iglesia, sino con otros motivos, impulsados por la carne, impulsados, amados hermanos, por el egoísmo, impulsados, amados hermanos, por el orgullo, por los celos. Y por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, corrige todo ello. Ustedes pueden ver desde el capítulo número 1 que el apóstol Pablo, amados hermanos, les exhorta duramente diciendo que contiendas son estas. ¿A poco Cristo está dividido entre vosotros? Porque oigo decir unos que unos son para el apóstol Pablo. Unos dicen yo soy de Pablo. Otros dicen yo soy de Apolos. Otros dicen yo soy de Cefas. Otros dicen yo soy de Cristo. Pero no concuerdan en sí.
Por eso el apóstol Pablo les exhorta diciendo, haya un mismo sentir, como lo hubo en Cristo Jesús. Aleluya. Haya un mismo sentir. Cristo no puede estar dividido. Que porque uno dice, no, es que yo me voy con el fundador de la misión, que fue el apóstol Pablo. Otro dice, no, yo me voy con Apolos, que es el pastor. Y viceversa. No, mejor yo me voy con el apóstol Pedro, que Dios lo usa más que a todos. Y causando así entre ellos divisiones, contiendas. Y el apóstol Pablo les exhorta duramente, amado hermano, desde la primera carta hasta la segunda. Porque entre ellos, hermanos, a pesar de que había todo, mire, a pesar de que ellos presenciaban la gloria de Dios todos los días, en cada culto había presencia de Dios. No había ni un culto que no se manifestase la presencia de Dios. Tenían toda la llenura del Espíritu Santo. La mayoría tenían dones espirituales, sea el don que sea. Había muchos ministerios, pero le faltaba, amado hermano, el amor. Y había muchas contiendas. Porque en todos los cultos, hermanos, hubo un desorden. Había mucho desorden. Y posteriormente los capítulos que leemos, hermanos, la preeminencia del amor, el hablar en lenguas, son capítulos esenciales que el apóstol Pablo escribe detalladamente a la iglesia. Porque la mayoría quería profetizar. La mayoría quería hablar en lenguas. La mayoría. Pero esto causa un cierto desorden. Y esto hace, amados hermanos, esto es por falta de doctrina. Por eso el apóstol San Pablo corrige todo esto. Porque después de discutir la distribución de los dones y antes de presentar el funcionamiento de los dones, el apóstol Pablo escribe detalladamente cuál debe ser la actitud que se necesita en todos aquellos que ministran la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo escribe detalladamente, hermanos, cuál debe ser la actitud de la iglesia, cuál debe ser la actitud de aquellos que ministran a la iglesia. Unos para la alabanza, otros en la predicación, otros en la enseñanza, otros en el ministerio de la música y viceversa. El apóstol Pablo escribe, hermanos, cuál debe ser el carácter de la iglesia de Cristo. ¿Cuál debe ser el carácter de todos aquellos que ministran la iglesia de Cristo Jesús? Y hoy vamos a ver, amados hermanos, detalladamente por qué es importante el amor entre la iglesia de Cristo. ¿Por qué debe ser importante? Y como punto número 1 tenemos, hermanos, causas que dividen a la iglesia de Cristo. Causas que dividen a la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son estas causas? Elemento número 1. Las herejías y enseñanzas fuera de la Escritura. Esto lo dice, amado hermano, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la Escritura, amados hermanos, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Imagínense, hermanos. Nuevamente el apóstol Pedro le dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, como hermanos, encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es la causa que divide a la iglesia de Cristo, amado hermano? Las herejías o enseñanzas fuera de la Escritura. Pero vamos a ver qué significa una herejía.
Porque muchas veces, hermanos, a veces decimos cosas o deseamos cosas que están dentro de la Escritura, pero como algunos no lo comprenden, no lo entienden, dicen, no, este hermano es un hereje, y se acusa de herejía. Pero vamos a comprender y a saber qué significa herejía. ¿Qué es herejía? Herejía, amados hermanos, significa enseñanza falsa que contradice las verdaderas enseñanzas de la Biblia. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Es un pretexto. Una herejía, amados hermanos, es aquella enseñanza que contradice las verdaderas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Si yo les dijera a ustedes, hermanos, va a que atar al diablo, vamos a hacer una oración y usted ate y desate. Pero si estudiamos, hermanos, los capítulos, por ejemplo, el capítulo 18 de San Mateo, el Señor Jesucristo, le decía a sus apóstoles, es necesario que perdonen a su hermano. La necesidad y el deber de perdonar los unos con los otros. Y es ahí donde el Señor Jesucristo dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares o atares será desatado en el cielo. Pero si solamente nos basamos en este pequeño texto y no leemos el contexto, ¿qué vamos a provocar en ellos, hermanos? Enseñanzas raras o enseñanzas que no tienen nada que ver con la verdadera enseñanza de la Escritura. Por eso la pregunta que les decía, ¿es bíblico atar y desatar? De ninguna manera. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo con esto? Si usted puede ver, hermano, el Señor Jesucristo le dice, es necesario perdonar. Si tu hermano pecare contra ti, perdónale. Pero en ningún momento de la Escritura dice, es necesario que ustedes aten al diablo. Es necesario que ustedes lo aten y lo desaten. ¿Cómo es esto posible? Y si nos basamos así, hermanos, ya hay muchas iglesias que lamentablemente están orando de esa manera. Atamos al diablo, atamos al espíritu de adulterio, atamos al espíritu de fornicación, atamos al espíritu de violencia. Termina el culto y luego se desata y anda en otro lado. No, hermanos, esto no es así. Por eso les digo, hay que leer, amados hermanos, detenidamente las Sagradas Escrituras y pedir al Espíritu Santo discernimiento, porque si no lo hacemos así, hermanos, vamos a causar un cierto desorden y enseñanzas fuera de la Escritura. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, amados hermanos, en mi nombre? ¿Qué? Echarán fuera demonios. No dice atarán, sino echarán fuera demonios. Y enseñanzas, hermanos, fuera de las Escrituras, les podré mencionar un montón. Un montón. Escudriñe usted la doctrina de los testigos de Jehová. Escudriñe usted la doctrina de los mormones. Y usted se va a dar cuenta, amado hermano, enseñanzas fuera de la Escritura que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y cuando eso sucede, si la iglesia de Cristo empieza a introducir encubiertamente herejías destructoras, poco a poco la iglesia, hermanos, se divide. Poco a poco. O habrá uno que otro que el Señor se manifieste y le diga, esto no es de Dios, esto no es de mi palabra. Y confrontan al que está predicando y dice, hermano, esto no es de Dios. Pero el Espíritu Santo ahí está. El Espíritu Santo lo respalda. Pero si el pastor es necio y dice, no, es que no es así, que no se va, el Espíritu sabe, ¿sabes qué? Vete de aquí porque aquí ya no está mi presencia. ¿Y qué pasa? Despotricamos al hermano o a la hermana que salió. Y se me es que este hermano es un rebelde, es que el hermano, este es el otro, es un desobediente. Pero si obedeció a la voz de Dios, ¿cómo se le puede decir desobediente? Pero eso sí, hermanos, hay que analizar bien las enseñanzas o las predicaciones que se predican. Por eso yo siempre les he dicho, escudriñen las Sagradas Escrituras, estudien. Y Dios no lo quiera. Si hay una enseñanza falsa
Usted, hermano, tiene el derecho de decirme, hermano Daniel, usted está mal. Pero compruébemelo con la Biblia. Y ahí, hermano, yo acepto mi error. Puede ser necesario que usted y yo, hermanos, pidamos discernimiento al Espíritu Santo. Pidamos, hermanos, entendimiento para que no sucedan estas causas de divisiones que pueden afectar a la iglesia de Cristo. Y tenemos la experiencia, amados hermanos, tenemos mucha experiencia acerca de esto. Salidas de muchos movimientos. Pero aún así, aunque nos llamen rebeldes, aunque nos llamen desobedientes, hermanos, Dios nos respalda con su Espíritu Santo. A su nombre. Causas que dividen a la iglesia de Cristo. Elemento número 2. La acepción de personas. La acepción de personas. Esto se encuentra en Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 10. Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice la Escritura: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis elección de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjese, se hace culpable de todos. Entonces, hermanos, si cumplimos toda la ley, pero faltamos en una, dice la Escritura, nos hacemos culpables de toda la ley. ¿Y qué pasa? Nos hacemos ¿qué? Transgresores, ofensores a Dios. Dice la Escritura: si cumpliese la ley, amando los unos con los otros, bien haces. Pero si haces acepción de personas, ¿sabes qué? Eres culpable. Eres un pecado. Estás en pecados y quedaos convictos por la ley como transgresores, ofensores. ¿Pero qué significa acepción de personas? ¿Qué significa esto, hermanos? Acepción de personas significa el acto de favorecer a unas personas o más, a unas personas más que a otras, por motivos particulares, sin considerar el mérito o la razón. Y lamentablemente hay muchas iglesias, hermanos, que una persona, sea el ministerio que sea, o una persona que ni siquiera tiene ministerios, forma un grupo y los favorecen, pero a las demás personas o los demás hermanos los hacen a un lado. Y porque si no es que este hermano no es espiritual o esta hermana no es espiritual, y se creen los mejores, se creen los santos, y son peores que nada, porque demuestran más su carne que su espíritu. Simple y sencillamente, acepción de personas. Y la enseñanza de la Escritura dice, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Porque ahora la salvación es para todos. Ya no hay judío ni griego. Ahora, amados hermanos, la salvación es para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Aleluya. A su nombre. Dios no puede hacer acepción de personas. Dios no puede hacer eso. Que porque el judío es del pueblo de Dios, ese es salvo. Y el mexicano no, ese ni siquiera es pueblo de Dios, va al infierno. No, hermanos. Y así nosotros. Pero lamentablemente la acepción de personas está casi en todas partes. En todas partes, hermanos. Ya sea por una persona o más personas que prefieren, hermanos, estar en un cierto grupo o con ciertas personas y con los demás ni el saludo, ni la paz de Dios, ni el Dios le bendiga. Acepción de personas. Porque nos dicen que son más santos ellos, que son más espirituales ellos y que los demás están más delante de Dios. Por eso dice la Escritura, hermanos, nuevamente: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Así que, amados hermanos, no tenemos por qué hacer nosotros acepción de personas. Mire, el hermano que está a su lado, el Señor Jesucristo murió por aquella persona. Murió por usted y murió por el hermano o la hermana que tiene a su lado. ¿Por qué hacer acepción de personas? Es que este hermano no es espiritual. Pues ora por esa persona. Ora por tu hermano. ¿Qué más podemos hacer, hermano? Solamente orar por la persona. Orar por nuestro hermano. Señor, toca su corazón. Pero lamentablemente por estas causas, hermanos, muchas veces la iglesia se divide. Y esas son las advertencias que el Señor da. Para que nosotros, hermanos, no causemos ninguna división entre la iglesia de Cristo. Elemento número 3. Causas que dividen a la iglesia de Cristo. Elemento número 3. Creerse mejor o más santo que todos. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Versículos del 1 al 3. Dice la escritura: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense, hermanos, algo impresionante. Algo impresionante. El apóstol Pablo, amados hermanos, dice a los Corintios que lo más importante de una iglesia es el amor los unos con los otros. Claro, no dejamos a un lado la llenura del Espíritu Santo, no dejamos a un lado los dones del Espíritu Santo. Eso es muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros. Es muy importante, porque así mismo la iglesia que se edifica y se levanta. Aleluya. Es importante la llenura del Espíritu Santo. Es importante, amado hermano, los dones del Espíritu Santo. Es muy importante todo eso. Pero el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas, aún si tuviera los 9 dones, aún si yo hablase lenguas, si no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Y si no tengo amor, nada soy. Y aunque yo hiciese el bien, aunque yo bendiga a mi hermano con alguna despensa, con alguna ofrenda, qué sé yo, pero si no tengo amor, eso, hermano, nada sirve. De nada sirve. Esa es la actitud que debemos tener nosotros, hermanos, procurarnos los unos con los otros. Pero lamentablemente, hermanos, hay muchas congregaciones que uno o más se creen mejores que otros. Y juzgan, hermanos, a la ligera. No miden los casos. No miden los casos. Por eso cuán importante es, hermanos, ser humilde. ¿Y sabe por qué lo dice el apóstol Pablo esto? Porque había un desorden fatal. Hermanos que hablaban en lenguas, hermanos que tienen la llenura del Espíritu Santo, juzgaban a los hermanos que ni siquiera lo tenían. O los hermanos que tenían la promesa, pero no hablaban en lenguas. Y dicen: no, la oración, esa no es importante, la oración en lenguas sí. Pero hermanos, para Dios, una oración en lenguas y una oración en español, para Dios, hermanos, vale lo mismo. Porque Dios es amor. Vale lo mismo. Hay diferentes operaciones que opera el Espíritu Santo. Algunos son bautizados con el Espíritu de Dios. Y si es la voluntad de Dios, conforme a la operación del Espíritu Santo, si Él quiere dejar el don de lenguas, ahí lo deja, hermano. Y habla en lenguas, pero cada vez que opera el Espíritu Santo. No cuando uno quiera, sino es a través del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo llena a una persona, pero en su voluntad no está en dejar las lenguas, hermanos, no importa. Pero es
Pero esa persona, ese hermano, tiene la llenura del Espíritu Santo. Aunque no hable lenguas, si solamente habló lenguas esa vez, esa es la señal. Cuando el Espíritu Santo nos inviste de poder, hermanos, esa es la señal en hablar en lenguas. Aleluya. Gloria sea su nombre. Pero si Dios, hermano, le place, no deja las lenguas. No es porque está en pecado, no es porque esa persona cometió algo grave, no, sino que solamente está en la soberana voluntad de Dios. Pero Dios le deja algo más hermoso, otro don precioso. Y es así la función de Cristo Jesús, la función del cuerpo de Cristo, porque no todos vamos a hablar en lenguas. No todos seremos pastores, no todos seremos evangelistas. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios tiene sus propósitos diferentes en cada uno de ellos. Y Dios operará en usted el ministerio que Dios quiera que le dé. Solamente espere en Dios, solamente afírmese, solamente siga orando, siga ayunando y verá que tarde que temprano, hermano, Dios le revelará su identidad como hijo de Dios. ¿En qué ministerio tiene que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O en qué don, hermano, Dios le dará a usted personalmente? Pero esto es para edificación, no para destrucción, para edificación de la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, creerse mejor o más santo que todos, mire, de nada sirve. Podemos hablar, hermanos, podemos hablar en lenguas las veces que queramos, quizás. Podemos tener los 9 dones del Espíritu Santo, pero si no tenemos amor los unos con los otros, hermanos, mire, dice la Escritura, nada somos. El mismo San Pablo lo dijo, y este varón usado por Dios, hermano. Aunque yo tuviera todo eso, dice la Escritura, si no tengo amor, nada soy, y soy solamente un símbolo que retiñe. Entonces nos quiere dar a entender esto, hermanos. Dios nos quiere dar a entender esto. Que a pesar de la llenura del Espíritu Santo, a pesar de los dones, a pesar de que haya sana doctrina, lo más importante y lo que caracteriza a la iglesia de Cristo, hermano, es que el amor los unos con los otros. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Ya vimos, hermanos, las causas que dividen a la iglesia de Cristo. Ahora, como punto número 2, tenemos una pregunta. ¿Por qué es importante el amor en la iglesia de Cristo? ¿Por qué es importante el amor en la iglesia de Cristo? Elemento número 1. Porque es nuestra identidad como discípulos del Señor Jesucristo. Es nuestra identidad como iglesia de Cristo amarnos los unos con los otros. Y esto se encuentra en el Evangelio de San Juan, amados hermanos, en su capítulo 13, versículos 34 y 35. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois, ¿qué, hermanos? Mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la identidad de la iglesia de Cristo, hermanos. Porque dijo el Señor, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os améis los unos con los otros. No dice si se dan de patadas los unos con los otros. No dice si se dan de puñetazos unos con otros. No dice si se odian los unos con los otros. No dice si se matan los unos con los otros. Dice si os améis, si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conocerán, ¿qué, hermanos? El mundo. La gente que no conoce el Evangelio, la gente que no conoce de Cristo, en esto conocerán que verdaderamente somos la iglesia de Cristo, si tuvieres amor los unos con los otros. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Entonces, hermanos, esa es la identidad de la iglesia de Cristo. Esa es nuestra identidad.
¿Por qué es importante entonces el amor en la iglesia de Cristo? Porque esta es nuestra identidad como discípulos del Señor Jesucristo. Elemento número 2, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Primero a los Corintios, ahora en su capítulo 12. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículos del 13 al 27. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículos del 13 al 27. Dice la Escritura, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque yo soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pero para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, si todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces, hermanos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad como Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. Es importante el amor entre la misma iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Hasta el más insignificante que usted puede ver es miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos decir, es que este hermano no tiene ni un ministerio. ¿Y qué? No podemos hablar de lo que no sabemos, hermanos. No podemos hablar de lo que no sabemos. Aunque vean al hermano que está frío, aunque vean al hermano que no quiere nada de Dios, que no canta, que no alza sus manos. Hermano, nuestro deber, nuestra iglesia es orar por esos hermanos. No es forzarlos a la fuerza y decir, vamos. No, hermanos. Esto no es así. Esto no es así. Somos un cuerpo en Cristo. Aunque usted vea el más insignificante, aunque esté el miembro más chico, o el hermano más pequeño, o el hermano más mayor, todos somos uno en Cristo Jesús. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué, hermanos? Bautizados. Fuimos bautizados. Por eso no podemos decir al oído, no te necesito. O usted puede decir, esta mano no me sirve, me la voy a cortar. ¿Verdad que no, hermanos? O por decirlo así, la nariz no la necesito, me la voy a quitar. ¿Será así esto, hermanos? No. Usted mismo me puede comprobar que todos los miembros de su cuerpo le son necesarios. Le son necesarios para sus vidas. Lamentablemente hay muchas operaciones del riñón, de la vesícula, del apéndice, y extirpan, amados hermanos, ciertos órganos. Y lamentablemente la persona ya no queda bien, porque le hace falta ese miembro. Y así nosotros, como iglesia de Cristo, somos un solo cuerpo. Y si alguien de nosotros, hermanos, está sufriendo
una lucha, una prueba, una enfermedad, nos dolemos, nos debemos doler. Porque no es posible que podamos decir, hermanos, hay que orar por el hermano fulano de tal, porque está padeciendo mucho, está en el hospital. Ah, sí, Señor, sándalo. Como quiero hablar de mi familia, pues que me interesa. No, hermanos. Tomemos la necesidad como si fuera nuestra. Como si fuera nuestra familia. O como si fuéramos nosotros mismos que estuviéramos allá. ¿Usted quiere que lo traten bien? Yo me imagino que sí. Usted quiere que lo traten bien. Y para que usted, hermanos, quiera que lo traten bien, usted tiene que tratar con amor a los hermanos en Cristo Jesús. Y animarlo a orar por aquella persona, por aquellos hermanos. Porque somos, hermanos, un solo cuerpo. Esa es la identidad como la iglesia de Cristo. Porque miren, ¿qué identifica una iglesia de Cristo a una secta? Bueno, usted puede encontrar, hermano, pues está fácil. Herejías, las enseñanzas, no hay presencia de Dios. Eso es lo principal, lo básico. Pero ¿qué caracteriza una secta con una iglesia de Cristo? Que no hay amor los unos con los otros. Si alguien de la secta se va, porque el Señor le abrió los ojos de que está mal, y va en busca de Cristo Jesús, ¿qué pasa? Entonces esa secta dice, prohibido hablarle a ese hermano. Ni lo saluden ni lo miren. Eso es lo que hace una secta. Pero una iglesia de Cristo no es así, hermanos. Una iglesia de Cristo lo que caracteriza es el amor los unos por los otros. El amor fraternal es lo que caracteriza. Ciertamente hay situaciones que duelen. Ciertamente hay situaciones, hermanos, que nos afectan. Pero ciertamente, como iglesia de Cristo, nuestro papel, hermanos, es amar los unos con los otros. Elemento número 3 y último. ¿Por qué es importante el amor en la iglesia de Cristo? Porque es indispensable ante todo. Es indispensable ante todo. Regresa a su pasaje base. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 7. Dice la escritura. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Entonces, hermanos, es algo indispensable. El apóstol Pablo decía, miren hermanos, decía la iglesia de Corintios, hermanos de Corintios, pueden tener ustedes el bautismo con el Espíritu Santo. Pueden tener ustedes los 9 dones del Espíritu de Dios. Incluso Dios se puede manifestarse todos los días que ustedes tienen culto. Pero si no tienen amor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y es ahí cuando el Señor, hermanos, aparta unos a la derecha, otros a la izquierda. Y los de la izquierda dicen, pero Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre fuimos esto, Señor, en tu nombre reprendimos demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Pero dirá el Señor, no os conozco. ¿Por qué? Porque realmente no tuvieron una comunión íntima con Dios. Y aparte, amados hermanos, sí, es verdad que el Señor sabe todo eso. El Señor no se le escapa nada. Pero cuando realmente quiso decir el Señor, no os conozco, no se refiere a que realmente el Señor ni los conoce. No, Él los conoce con apellido, nombre y su identidad. Él los conoce. Pero cuando dijo el Señor, no os conozco, quiso decir,
Sí, yo sé que ustedes predicaron, yo sé que ustedes oraron, yo sé que ustedes sanaron enfermos, yo sé que ustedes echaron fuera demonios, pero a pesar de todo eso, no tuvieron comunión conmigo y a pesar de eso, no tienen amor los unos con los otros, creyéndose superiores que otros. Y Dios reprueba todo eso, hermano. Por eso dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es, hermanos, para que usted y yo conozcamos cuál debe ser nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Cuál debe ser, hermano, nuestra identidad como iglesia de Cristo? Es importante, es indispensable el amor los unos con los otros. Eso es muy importante, preocuparse. Y si no tenemos, hermanos, amor, dígale, Señor, tócame el corazón. Porque el hermano que está a su lado, o la hermana que está a su lado, ese mismo Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, por amor, hermanos. Porque si no fuera así, créame, ni esa persona, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Ni usted ni yo. Todos mereceríamos el infierno. Todos mereceríamos la condenación eterna. Pero Dios no quiso de esa forma. Dios no lo quiso así, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ama con amor eterno. Y nos sigue amando todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo que sí nos exhorta el Señor, hermanos, es que aprendamos a amarnos los unos con los otros. No tengamos prejuicios de nadie. Sino al contrario, Dios nos libre de causar divisiones con intención de dañar a la iglesia. Pase lo que pase, hermanos, guardemos la sana doctrina. Pidamos perdón los unos con los otros. Y amémonos de corazón, procurando la paz y la armonía. Pero sobre todo, y el primer lugar, hermanos, es el amor los unos con los otros. Pónganse de pie.